Bienvenidas, bienvenidos a Casa Árabe, a esta sesión dedicada, una sesión de nuestro ciclo Periodistas Españoles en Países Árabes, que ha, afortunadamente coincidido con la presentación del libro de Ricardo García Vilanova y, nos complace realmente poder tener esta como conjunción de astros. Este es un ciclo que hemos ideado en la primera mitad del año 2019 para dar a conocer justamente la labor de los periodistas españoles que cubren informativamente el mundo árabe. Este ciclo plantea una oportunidad para poder conocer de primera mano o en primera persona el oficio de investigar, de procesar y de hacer llegar el contenido informativo que proviene de Oriente Medio y de África del Norte a la sociedad española y por supuesto también a la hispanohablante, puesto que ya con nuestros medios de comunicación podemos ir más allá de estas lindes de la península, ¿no? A lo largo del siglo XX y de estas primeras 2 décadas del siglo XXI, las distintas modalidades periodísticas y medios de comunicación han ido evolucionando, en ocasiones de forma rápida y radical, y conviene preguntarse cómo se adapta el periodista a estos cambios, a estas condiciones del reportero sobre el terreno, a la diversidad de fuentes, pero también a estos ambientes tan hostiles, tan cambiantes, donde muchas veces las reglas preestablecidas de la guerra y de los prisioneros de guerra y todo esto, la Convención de Ginebra, dejan de funcionar como creíamos que funcionaban, ¿no? Al mismo tiempo, cómo se relacionan estas tradiciones periodísticas europeas internacionales contemporáneas con otras tradiciones, como estos periodistas como Ricardo o Gervasio entran en contacto con periodistas también del mundo árabe o mundo árabe y musulmán, en el caso de Afganistán, Pakistán, etcétera, y eso también qué tipo de interacciones y cómo enriquecen la experiencia de nuestros periodistas. Este ciclo ha tenido ya, aquí ha pasado por aquí Ángela Rodicio en febrero, pasó también Javier Martín, y teníamos previsto tener también a Natalia Sancha, que estaba justamente en camino de Siria y lamentablemente no pudo llegar a tiempo. Esperemos poderla reagendar, confiamos poderla tener un poco más adelante, pero tenemos aquí a Ricardo García Vilanova, acompañado además de Gervasio Sánchez y del embajador Juan José Escobar, embajador de España en Irak. Entonces, por supuesto, agradeceros vuestra presencia y antes que nada, pues como esto no solo es una conferencia, sino también es al mismo tiempo una mesa redonda, es una presentación del libro, quisiera darle la palabra al editor de este libro estupendo, que es Leopoldo Blume, que nos acompaña aquí en la primera fila. Leopoldo. Gracias, Karim. Buenas tardes. Pues unas palabras quizá de introducción, con motivo de que todo lo que he hablado hemos querido condensar con Ricard todo su, algo imposible, que es condensar toda su experiencia, pero el volumen de trabajo que él ha hecho durante 9 años, todas esas idas a estos países en conflicto en un libro, ¿no? Primero parecía algo imposible, como tantos hechos, cómo darles un orden en un libro y como todo, a poco, estudiando las fotografías, hemos hilvanado y creo que hemos conseguido un testimonio muy duro, un testimonio al mismo muy honesto y un testimonio al mismo tiempo muy legible. Quizá lo que queremos todos es que todo
todo este desastre de la guerra lo podamos comunicar de forma que la gente primero pueda escuchar, pero el horror es muy difícil, la gente cierra la puerta enseguida y solo los periodistas que estáis acostumbrados a ellos o la gente que está más cercana pues puede llegar digamos, a contrastarlo, ¿no? Creo que el libro es muy duro, pero al mismo tiempo es un libro que hemos querido hacer para comunicar qué es lo que no queremos en la vida, ¿no? Que es esa destrucción en pleno entrado siglo XXI, ¿no? Y en ese sentido, pues agradecer la labor de los periodistas, de Ricard, que una y otra vez ha ido ahí. Como sabéis, ha sido secuestrado 2 veces, una 11 días y la otra 6 meses. Entonces, él puede hablar como testimonio de todo ello desde muchos puntos de vista. También Gervasio, quiero hablar de Gervasio porque lo conozco desde hace más de 20 años y va en la línea también de Ricard, ¿no? Él ha estado en todos los frentes y siempre trabajando en esta profesión tan importante justamente para denunciar lo que no debe ser. Bueno, no me quiero extender más y paso la palabra a Karim. Muchas gracias, Leopoldo. Desde luego estamos aquí para hablar del libro y el título es Fade to Black, ascenso y caída del califato del ISIS, Daesh, como lo quieran llamar o no llamarlo, Siria, Irak y Libia. Desde luego son estos 3 países que se han visto más afectados, no son los únicos, pero es donde ha trabajado más Ricard. Nosotros aquí en Casa Árabe estamos siempre muy pendientes de todos estos acontecimientos y de la actualidad. Nos interesa explicar qué pasa en estos países, entenderlo de la mejor manera posible, aunque a veces, muchas veces solo sea la punta del iceberg lo que se pueda ver. Irak, desde luego, ha sido aquí un país recurrente. Como dijo hace no mucho tiempo aquí mismo Patrick Cockburn, un experimentado periodista británico, Irak es la placa tectónica de Oriente Medio. Ahí es donde donde se juntan más bien las placas tectónicas, es una suerte de epicentro y conviene tener siempre a la vista lo que está pasando ahí porque efectivamente los movimientos tectónicos de Irak luego afectan al resto de la región. Y qué mejor que tener aquí a mi izquierda a Juan José Escobar, embajador de España en Irak y amigo de esta casa, para iniciar este análisis, esta charla y posteriormente continuaremos con Gervasio. Muy bien, adelante, Hansi. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Casa Árabe que me hayan invitado y sobre todo a Ricardo y a Gervasio por haber aceptado mi petición de acompañaros en esta presentación de un libro que creo que es importante. Y os voy a explicar que estoy aquí por 2 razones fundamentales. Una, porque llevo bastantes años dedicado al estudio del activismo islámico, que engloba tanto a los movimientos políticos como pueden ser los hermanos musulmanes, que ahora la administración Trump está pensando en ilegalizar o considerar como una organización terrorista, el activismo religioso, como son los movimientos salafistas, y luego el activismo yihadista, hoy representado por Daesh. Y me he dedicado a ello no solo desde el punto de vista intelectual, escribiendo artículos y dando clases, sino también porque he estado sobre el terreno. He estado destinado, entre otros lugares, en Jordania, he estado en Palestina, he estado en Irak en estos momentos, con lo que he podido seguir directamente el trabajo, digamos, de los movimientos yihadistas, fundamentalmente de origen suní, en toda la zona. Y la segunda razón por la que estoy aquí es porque, precisamente, como consecuencia de esta especialización, yo he tenido la suerte de conocer a un número importantísimo de corresponsales de guerra
Y si me vais a permitir en los últimos minutos de esta breve intervención, pues me gustaría hablar un poquito sobre ellos porque creo que merecen un reconocimiento por parte de todos. Y lamentablemente es una profesión en vías casi de extinción. Quedan muy pocos corresponsales y no sé si duran mucho más. Muy brevemente, ¿dónde estamos hoy con Daesh? Porque Ricardo García Benaló nos va a explicar posteriormente cuál ha sido, es decir, son un reconocimiento gráfico de 4 años de ocupación por parte del Daesh, tanto de Siria como de Irak. ¿Dónde estamos hoy? Es decir, no vamos a hablar de Daesh hoy porque se ha hablado mucho de él, pero sí me gustaría explicaros qué ha pasado con Daesh, dónde está hoy después de la derrota de Baghouz, que Ricardo estuvo también fotografiándole hace muy poco tiempo. Hoy Daesh se ha convertido en una insurgencia, ha perdido el apoyo que tuvo. Es decir, Daesh consiguió en el año 2014, en el verano de 2014, en un par de meses, conquistar 1/3 de Irak, fundamentalmente porque se había rearmado, reorganizado en Siria, donde la guerra civil le permitió realizar ese tipo de cosas, y durante 3 años prácticamente han ocupado 1/3 del país, desarrollando una administración, desarrollando formas de gobierno, hasta que, con el impulso de la cooperación internacional, y ahora hablaremos de ella, se ha producido un proceso lento pero paulatino de reconquista y hoy Daesh ha sido derrotado definitivamente territorialmente, lo que significa que ya no controla ningún territorio. Están desperdigados fundamentalmente en la zona de Idlib, sabéis, en Siria. Hay una bolsa de yihadistas muy importante y un verdadero problema para los europeos, y hablaremos de esto después en un minuto. Y por otra parte, una parte de ellos se han desplazado a Irak. ¿Y dónde estamos hoy en Irak? Me preguntaban anteriormente, yo cuando fui, yo llevo 2 años de allí de embajador, y la verdad que fui con cierta cautela. Bagdad todavía estaba sometida a 1 o 2 coches bombas al día, pero curiosamente, paulatinamente, ha habido una mejora de la situación de seguridad en Bagdad. Y hoy Bagdad, por primera vez desde el año 2003, es decir, de la entrada de las fuerzas norteamericanas, es una ciudad que puede acoger eventos internacionales porque la seguridad prácticamente tenemos una seguridad asegurada. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Daesh entonces? Daesh se ha retrocedido, ha vuelto a la denominada insurgencia, es decir, se ha convertido en un grupo insurgente y está fundamentalmente localizado en 3 triángulos en Irak todavía, uno cercano a Kirkuk, cercano al Kurdistán iraquí, y ahora hablaré del Kurdistán iraquí porque ahí conocí yo a Ricard, otro en el desierto de Anbar y otro en la zona de Diwaniyah. Actualmente están en zonas montañosas y desérticas, escondidos, pero con capacidad para atacar las zonas rurales desde estos lugares desérticos y demás. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, que todavía hay aproximadamente 3.000 militantes de Daesh en Irak, pero, como digo, en zonas muy recónditas y muy difíciles de llegar por parte del país. Entonces, ¿qué hace Daesh hoy? Hoy intenta reagruparse en las zonas rurales para intentar, y lo están haciendo a través de estrategias típicas de la insurgencia, asesinatos de Mukhtar, es decir, de los alcaldes de pequeñas poblaciones rurales, donde el ejército no llega. Es decir, es la zona más desértica, más montañosa de Irak. Y desde allí están lanzando ataques contra las zonas rurales. Sin embargo, y termino porque tampoco quiero dar mucha literatura al tema, la diferencia entre la situación de hoy a la situación de 2014 es que, uno, no hay conflicto sirio, es decir, Daesh no tiene una retaguardia donde venir. En segundo lugar, las capacidades del ejército iraquí han mejorado sustancialmente. Aquí tenemos que recordar que España forma parte de la coalición internacional contra Daesh y que tenemos, no mucha gente sabe que tenemos 500 soldados en Bagdad formando a las fuerzas especiales y al ejército iraquí para seguir luchando contra Daesh. Y España está allí, bueno, pues un compromiso que tiene desde hace mucho tiempo, aquí hemos sufrido 2 ataques muy importantes y somos parte importante de esta coalición para luchar contra ellos. Y como digo, también la aparición de las fuerzas de movilización populares, que es para otra conversación. Es decir, hay una capacidad por parte del Estado iraquí, que sigue apoyado por la coalición en medios aéreos y en inteligencia, para evitar que Daesh pueda volver a las andanzas. Termino aquí con esta breve referencia. Quiero dar, no es una nota muy optimista, pero vamos, sí es cierto que la vida se ha normalizado en Irak, sobre todo porque su capital se ha normalizado. Las empresas españolas empiezan a venir. Tuvimos recientemente la visita de Su Majestad el Rey, la visita a las tropas españolas, y pudo ver al presidente de la República, lo que ha dado un empujonazo, digamos, al interés, a un renovado interés
por parte de nuestras empresas en Irak. Es un sitio complicado, pero muy interesante. Y termino mi segunda razón, y quiero, en fin, insisto, agradecer a Ricard que me haya invitado a estar aquí, puesto que considero que la presentación de este libro debería ser también un homenaje a decenas de periodistas que llevan años cubriendo los conflictos. Como os dije, yo tuve la suerte de empezar a conocerlos en Marruecos. Yo estuve destinado en Marruecos también hace bastantes años, 96 al 2000, donde empecé a conocer. Posteriormente, en Jordania, estuve destinado precisamente entre 2003 y 2006. Les cuento que cuando llegamos allí, perdón, de 2002 al 2006, pero se inició la guerra contra Irak. Y tengo una anécdota muy curiosa para vislumbrar también el interés que las guerras ha decaído también en la opinión pública española y en nuestros propios medios, ¿no? Recuerdo que cuando entran las tropas norteamericanas, algunos periodistas iban dentro de con los soldados norteamericanos, pero la mayoría se desplazaron a Amán para entrar desde Amán, en el momento que se pudiera entrar, para entrar a Bagdad. Era un viaje horrible que muchos de nuestros compañeros han hecho seguro, esos 1000 kilómetros que había entre Amán y Bagdad, pero tenían que esperar a que abrieran las fronteras, porque estaban cerradas, ¿no? Bueno, entonces durante 3 o 4 días tuve el placer de ocuparme de una cuarentena de periodistas españoles que vinieron a Amán para dar el salto a Bagdad en el momento que se abrieran las fronteras. Y me acuerdo que estábamos todos en el Hotel Intercontinental, que era el gran hotel allí, de fiesta, y una mañana fui a verlos y cuando al entrar al hotel me encuentro a Teresa Bo, no sé si os acordáis de Teresa Bo, que ahora es corresponsal de Al Jazeera en Argentina. Me dice, Hansi, que nos vamos. Digo, ¿qué nos vamos? Que han abierto la frontera. Y fui testigo de una estampida de 40 periodistas, a cada cual más rápido, yendo directamente a la frontera para entrar Bueno, demuestra, hay que tener una verdadera capacidad y una verdadera amor a tu profesión para decir, venga, cogemos el petate y nos metemos en un sitio donde estaba bajo las bombas. Y bueno, es decir, la valentía de nuestros corresponsales de guerra está fuera de toda duda. A veces, Ricard, más de alguien te preguntará, pero Ricard, ¿tú por qué te dedicas a esto? ¿Por qué te metes en estos lugares tan terribles? Pero es que sin ellos no sabríamos lo que está ocurriendo en estos lugares y por eso creo que tiene un papel fundamental. Termino diciendo que estoy condenado a seguir encontrándome con mis amigos periodistas. Hoy es un magnífico día. También fui destinado a Jerusalén. Estuve de 3 años de cónsul general allí. También hay una colectividad, yo los llamo los últimos de Filipinas, veo ahí a Yolanda al final, eran los últimos de Filipinas porque los pocos corresponsales de guerra que quedan, si hay un lugar donde son destinados es a Jerusalén, porque todavía tenemos conflictos ahí bastante importantes. Y bueno, las terribles imágenes de estos días en Gaza me han recordado precisamente que fui testigo en el año 2014 de la guerra de Gaza, que fue brutal, que duró 50 días, que acabó con las neuronas y con los cuerpos de los periodistas y de la gente que trabajamos en el consulado, porque fue una experiencia muy dura. Yo la recuerdo como una de las peores experiencias de mi vida y yo no estaba en el frente. Es decir, yo estaba dedicándome un poco a tratar de sacar a alguno de nuestros... Fue una situación difícil a la que a veces los diplomáticos nos exponemos, ¿no? Pero teníamos una serie de compatriotas españoles que actuaban como escudo humano y que nos llamaban, oye, Hans, decir a los israelíes que vamos en la ambulancia, que no tengan la ambulancia. Y nosotros diciéndole, oye, por favor, sal de allí porque están atacando todo lo que hay, ¿no? La verdad que... también preocupados por nuestros periodistas porque llamábamos de vez en cuando y estaban oyendo las bombas y caían las bombas alrededor. En fin, son situaciones muy complicadas que merecen un reconocimiento y, bueno, por eso quería estar yo hoy aquí. Y, Ricard, muchas gracias. Gervasio, querido, muchas gracias por invitarme y nada, un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, Hansi, tanto por el análisis como por este homenaje que, desde luego, aquí en Casa Árabe nos interesaba poder darle un espacio a los periodistas, ya no solo como una conferencia perdida entre las muchas que organizamos, sino dedicándoles un espacio exclusivo de un ciclo, digamos, para poder juntar las diferentes experiencias, no solo, desde luego, el periodismo escrito, que en general es a lo que tendemos pensar cuando hablamos
cuando oímos hablar de periodistas, pero nos parecía necesario y justo poder darle cabida a los fotoperiodistas, a los fotógrafos, ¿no? que producen imágenes demoledoras, como las llama Gervasio también, y sin embargo necesarias para poder ilustrar y muchas veces entender mejor las dimensiones de los desastres de estas noticias, ¿no? Una profesión, como decía Hansi, cada vez más difícil, con cada vez menos recursos y más exigencias de esto de producir likes, de producir seguidores y de generar tráfico en las páginas de Internet, y no necesariamente se corresponden ni con el sueldo, ni con el seguro de vida, ni desde luego con las condiciones bajo las cuales se trabajan. De estos encuadres, luces y sombras que estamos viendo, solo una pequeña muestra, y que desde luego si adquirís el libro que está a la venta allá afuera, podréis apreciar en su totalidad. Quisiera que nos hablara y que ahondara un poco más Gervasio Sánchez, que tiene una enorme experiencia, enorme sensibilidad, tanto a la luz como al obturador y a los conflictos. Gervasio. Muchas gracias, Karim, muchas gracias a la Casa Árabe, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Compren el libro, ahora cuando salgan compren el libro, vale la pena. Y creo que además es un libro único, de eso vamos a hablar dentro de un rato. En todo caso, antes que nada, agradecer a Ricardo García Vilanova que me haya pedido, en primer lugar, prorrogar el libro y, en segundo lugar, estar aquí. Y gracias también a Hansi por estar aquí a nuestro lado. La verdad es que a mí no me gusta compartir espacios con embajadores ni con personal diplomático. He conocido de todo en el mundo y en la viña del Señor. Casi siempre he conocido, o al menos a lo largo de mi vida profesional, he conocido a pocos embajadores de los que me haya enamorado, platónicamente, evidentemente. Pero es verdad que Hansi, desde hace más de 15 años que nos conocemos, siempre ha sido una persona que ha estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que en realidad tú lo que querías ser era periodista y al final hiciste la carrera diplomática porque está mejor pagada, ¿no? Y sobre todo si estás en embajadas de alto riesgo te pagan mucho más todavía, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, deciros que yo llevo 37 años largos, 36 años largos, casi 37 años conociendo Oriente Medio. Era un joven estudiante de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona cuando hice mi primer viaje a Israel y los territorios ocupados. Estamos hablando de septiembre de 1982. Los israelíes habían invadido el sur del Líbano. Se habían producido hacía una semana escasamente las masacres de Sabra y Shatila, en las que estuvieron implicados las altas autoridades militares israelíes, con el general Sharon a la cabeza, y era una época curiosa. O sea, a pesar de que había un conflicto, tú te agarrabas un taxi colectivo en Tel Aviv y te ibas a Gaza, sin pasar un solo... controles militares había unos cuantos, pero ni un solo centímetro de muro. Hoy día es imposible. De hecho, yo ya he dejado de ir a Oriente Medio y especialmente a Israel porque me cansa muchísimo ver que cada vez que voy es para ver una situación peor de la que vi en el anterior viaje, ¿no? Y de hecho, al final, también por extensión, pasa un poco lo mismo en toda esa zona, ¿no? Conozco Irak desde la guerra del 2003, conozco Siria desde los años 90, Jordania en los años 90, y la verdad es que esa zona pues ha quedado muy golpeada por la violencia de los últimos años. Yo creo que aquí hay dos momentos importantes. Uno, Israel se ha vuelto un país absolutamente patrocinador de la violencia con un descaro increíble ante la inoperancia y la pasividad absoluta de la comunidad internacional, que se pliega al guión bélico sin contemplaciones. Y segundo, creo que la segunda razón gorda fue la invasión del 2003 de Irak, no tanto por la invasión, porque la invasión fue una invasión. Lo que fue verdaderamente increíble es que no hubiera ni siquiera un plan preparado de pacificación o de post-Saddam Hussein en Irak y que los estadounidenses hicieran absolutamente el paripé
en aquel país y que todavía hoy día se están pagando las consecuencias de todo ese conflicto que ha sido el terreno abonado para los grupos armados que se han ido desarrollando, a cual más radicalizado y finalmente en el último quinquenio el Daesh o el ISIS en primera fila, ¿no? Yo recuerdo que estaba en el 2013 en la embajada, estaba en Irak, cuando vi los primeros ataques clandestinos o ataques de un grupo armado que era bastante más violento que Al-Qaeda y que en aquel momento no se llamaba de ninguna forma, nadie sabía cómo definirlo, ¿no? Y me sorprendió mucho lo fácil que era para este grupo moverse por Irak. Evidentemente sus bases estaban en Siria, pero en Siria tenía bases, pero en Irak estaba ya empezando a actuar, ¿no? Y me quedé muy sorprendido y evidentemente las personas que me lo enseñaron me dijeron que este grupo iba a ser un grupo excepcional en la violencia en esa zona del mundo. Bueno, finalmente el Daesh en las últimas semanas, como ha dicho el embajador Hansi Escobar, pues ha perdido terreno, ha perdido la guerra territorialmente. Eso no significa que haya sido descabezado totalmente. Vamos a ver qué va a pasar en los siguientes meses y años. Y bueno, todo esto ha ocurrido también porque ha habido una alianza internacional con muchos intereses contrapuestos, pero que al final el interés general era acabar con este movimiento extremadamente radical, y esto ha sido el final un poco de un periplo, ¿no? Decirles que en los últimos 36 años largos he visto a muchos periodistas, hombres y mujeres, en Oriente Medio. He conocido todo tipo de periodistas, he conocido periodistas que sería absolutamente lícito quitarles el nombre de periodistas porque son realmente se dedican a otro tipo de profesión que no es la mía. He visto periodistas fantásticos, he visto periodistas que se la han jugado, periodistas que han hecho un buen trabajo, periodistas que han mentido, periodistas que han manipulado, he visto de todo. Pero he visto muy poca gente igual a Ricardo García Vilanova. Ahora voy a leer un par de cuartillas, pero antes quiero hacer una pequeña introducción y voy a explicar por qué cuando leamos las cuartillas, ¿no? Pero en todo caso, quiero que quede claro que en la última década, con la llegada masiva de las redes sociales, se produce una situación curiosa, ¿no? A veces te encuentras periodistas muy buenos que huyen como de la peste de Twitter o de Facebook, y que sorprendentemente sus historias son menos conocidas, y periodistas menos buenos, regulares, y incluso periodistas muy malos, incluso a veces periodistas que no son periodistas, que les encanta autopromocionarse en las redes sociales. Entonces, a veces te sorprende que haya momentos en los que parece que hay algunas personas que hacen un trabajo increíble, cuando en realidad lo que hacen es vender muy bien lo que dicen que hacen, y en cambio personas como Ricardo, que han hecho un trabajo impresionante, este libro, pero también todo lo que hay detrás de este libro. Este libro al final es una selección de imágenes, una selección de testimonio, una selección de documentos históricos, una selección de un trabajo hecho en las peores circunstancias que un periodista puede trabajar, pues pueden llegar a ser pues personas prácticamente desconocidas. La verdad es que en los últimos años el periodismo español ha caído en una decadencia increíble. Es dificilísimo trabajar con algún medio español que haga periodismo de verdad. No sé si por aquí hay algún consejero delegado, lo dudo, de algún medio de comunicación o algún directivo, lo dudo también, pero tengo que decir claramente que la caída de la calidad informativa en este país es un desastre generalizado. Apenas se invierte en periodismo de profundidad, periodismo que te sirve para entender lo que pasa en el mundo, y personas como Ricardo pues han tenido que vivir prácticamente en circunstancias muy difíciles, y sobre todo trabajando para medios extranjeros. Otro día tuve la suerte de ser entrevistado por 2 estudiantes de periodismo muy cerca de aquí, en la Casa de América, y les dije claramente que si querían trabajar como periodistas en el futuro tenían 2 alternativas, o casi 2 posibilidades. Una, buscarse un oficio alternativo para poder comer, y segundo, largarse fuera de este país, largarse lo más lejos posible y trabajar, si es posible, con medios de otras nacionalidades, porque aquí difícilmente tendrían alguna posibilidad. Dicho todo esto,
voy a leer en realidad el prólogo del libro. Lo titulé La fuerza del testimonio. Es apenas una cuartilla y media en el que quiero, pues, digamos, resumir un poco lo que pienso de Ricardo García Vilanova, al que yo, la verdad es que conocía de nombre y alguna vez coincidimos, pero que especialmente a partir de septiembre del 2013, que fue secuestrado en Siria y estuvo durante 6 meses secuestrado junto con otro gran compañero, Javier Espinosa, y junto con otro gran compañero, Marc Marginedas, en una zona de Siria y además en manos del grupo más radical, el ISIS, pues a partir de ese momento tuve, pues, una relación, en primer lugar, con él desde el punto de vista lejano, porque mientras que él estaba secuestrado yo ejercí de portavoz de su familia, de la familia de Javier Espinosa ante la prensa, y pude entender muy bien lo que significa trabajar en este oficio, que evidentemente yo tengo una gran experiencia detrás, pero qué significa para la gente de la generación de Ricardo, que al final se trata de alguien que tiene 15 años. ¿Qué año tienes tú? ¿24? Eso. No, tienes 46. No, en realidad tengo 34. No, tienes 44, ¿no? Eso, 44. Bueno, pues ¿cuántos tienes, joder? ¿Cuántos tienes? No me engañes. 44. Bueno, pues eso, 15 años menos que yo voy hasta a punto de cumplir 60 ahora en agosto, y que evidentemente son personas que han llegado a este oficio en momentos en los que todo era el andamiaje del periodismo se ha ido al suelo, ¿no? Y que verdaderamente sabía y conocía muy bien, pues, cómo se puede trabajar muchas veces en condiciones durísimas, infrahumanas desde el punto de vista económico, en el que muchas veces lo que te pagan no llega ni siquiera a una mínima parte de lo que gastas. Y aunque gastes poco, yo siempre gasté poco, porque llevo trabajando en esto desde hace muchísimos años como periodista independiente, aunque gastes poco, nunca llegas. O sea, es impresionante cómo los medios de comunicación han ido rebañando presupuestos de una manera absolutamente vergonzosa, escandalosa, de una actitud que raya la sinvergoncería generalizada, porque luego al final los consejeros delegados se siguen forrando, la gente que está en las empresas siguen forrando, a pesar de que hay pérdidas siguen cobrando bonus, si hay pérdidas, como puede ser un bonus, y bonus es bonificación y viene en realidad de ganar dinero, no de perder dinero, ¿no? Pero siguen cobrando igualmente, y al final pues te sorprende mucho que todavía haya gente con la, digamos, valentía, el sacrificio y la fuerza testimonial para ir a este tipo de lugares, ¿no? Bueno, esos 6 meses en los que ejercí, bueno, fueron 4 meses en realidad. De hecho, pongo como uno de los peores días de mi vida, junto con algunos otros días malos en los que algún compañero fue muerto en conflicto y tuve la desgracia de tener que identificarlo en la morgue o vivir momentos extremadamente duros con compañeros que caen en serias depresiones. Uno de los días peores de mi vida fue el día que un viernes de octubre, ahí sobre el día 19 de octubre, 20 de octubre, viernes, me acuerdo perfectamente porque iba a iniciar un seminario en Albarracín y yendo con mi coche por las carreteras de Teruel recibí una llamada telefónica del padre de Javier Espinosa, compañero de secuestro con Ricardo García Vilanova, que me pedía, me rogaba que fuera el portavoz familiar tanto de su familia como la familia de Ricardo, ¿no? Eso me obligó a relacionarme muy profundamente con los padres de Ricardo, con la madre y con el padre de Ricardo, con la madre y el padre de Javier, hasta el punto de que al final se acabaron convirtiendo en una especie de familia. El otro día Ricardo me decía, mañana viene a Zaragoza y bueno, mañana es un día importante para mí y tengo una comida familiar importante, y me dijo, no, ¿cómo quieres que vaya yo a una comida familiar? Le dije, porque tú eres parte de la familia. Al final, en este oficio, acabamos perteneciendo a familias que no son la nuestra y formamos pequeños grupos que, por el paso de los años y las décadas, acabamos compartiendo muchas historias dramáticas. Bueno, dicho esto como introducción, ahora voy a leer. Lo titulé La fuerza del testimonio y escribí hace ya unas semanas lo siguiente. A finales del 2012, Ricardo García Vilanova fue secuestrado en Alepo. Pasó 11 días en cautiverio. Tras su liberación, no volvió a casa a contar penurias. Se quedó 3 semanas más en Siria y continuó documentando su gran tragedia. En septiembre de 2013 fue de nuevo secuestrado.
Esta vez transitó 6 meses por diversas cárceles secretas del Estado Islámico, donde se torturaba y se asesinaba. Conoció, como él dice, como él ha definido, la enajenación inhumana y el sadismo de sus militantes más radicales y cobardes. Cuando fue liberado, evitó el protagonismo y denominó accidente laboral a lo ocurrido. Se dejó cuidar por familiares, amigos y desconocidos durante algunas semanas, se alegró de los premios recibidos, se recuperó de la dureza del cautiverio, volvió a enfundarse el traje de faena y regresó al campo de batalla con la misma pasión y fortaleza mental y con un único objetivo: seguir documentando el desastre épico. Les pido, cuando compren el libro, pagando religiosamente lo que cuesta, les pido que miren estas imágenes con calma, las imágenes del libro. Observen los rostros de los protagonistas, sientan su coraje, el miedo que parece traspasar el papel impreso. Intenten escuchar los gritos de los heridos, presten atención a quienes parecen haber perdido hasta el habla. No desaprovechen los encuadres precisos y las composiciones que recogen escenas contrapuestas, los juegos de luces y sombras, reflejos tenebrosos de un mundo en descomposición. Pásense por la devastación y la desolación de los paisajes urbanos arruinados por la lluvia ilimitada de las bombas, por el caos reinante que parece anunciar la destrucción total de países que forman parte y siguen formando parte y seguirán formando parte de nuestras raíces históricas. Este país sería muy distinto sin países como Siria, Irak y todo lo que es esa zona del mundo. Verán pocos trabajos fotográficos tan demoledores, honestos y valientes. Es el resultado de 8 años de trabajo en la primera línea de combate de decenas de frentes bélicos distribuidos por Siria, Libia e Irak, los 3 países más afectados por la descomunal intransigencia del Estado Islámico, uno de los grupos armados más brutales de la historia. Y se les puedo asegurar, porque yo he conocido la desolación y la brutalidad en Camboya por los Gemeres Rojos, he conocido lo que hicieron la guerrilla más brutal de América Latina, que fue Sendero Luminoso. Bueno, en realidad Sendero Luminoso fue un invento de la prensa, Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de José María de Mariátegui, que es como se llamaba en realidad el grupo armado, y he conocido otros grupos armados extremadamente violentos y he visto hacer brutalidades en los últimos 35 años en muchas zonas del mundo. Estamos ante un trabajo documental de referencia mundial, mundial con M de mayúscula. Que yo sepa, nadie ha hecho algo parecido. Y si alguien se ha acercado, estoy seguro que no ha llegado ni siquiera a mejorar el trabajo de Ricardo. Para quien quiera entender lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en la delgada línea entre la vida y la muerte. Porque las consecuencias de los desastres de las guerras de Siria, Libia e Irak y de la descomposición de sus sociedades se pagarán durante décadas y todos nosotros nos veremos afectados, y de hecho estamos afectados por el descomunal desastre. Ricardo García Vilanova ha trabajado sin descanso durante años. Desde el 2014, que contra mi voluntad y contra mi consejo decidió volver de nuevo a Siria, les puedo asegurar que cada viaje que ha hecho hemos estado en contacto. Le pedía por lo menos que me mandase mensajes tranquilizadores y puedo asegurar que solamente con lo que tengo de su teléfono en mi WhatsApp podría escribir un libro de muchos, muchos capítulos. Porque las consecuencias, bueno, como decía, sin descanso durante años, ha ido, ha visto, ha sentido, ha contado y ha regresado vivo decenas de veces. Se ha sumergido tan a fondo entre los grupos humanos con los que se ha relacionado y diluido en cada uno de los escenarios violentos en los que ha trabajado, que ha conseguido que los protagonistas de sus historias se olviden de él. Y eso le ha permitido documentar escenas de gran tensión y emoción con gran naturalidad, como si no estuviera o nadie lo viera o al menos no molestara, pero al mismo tiempo con gran empatía, emotiva sencillez, tremendo sacrificio y gran respeto por el dolor ajeno. En el fotoperiodismo de conflicto hay mucha fanfarria.
añadiría en el periodismo de conflicto, añadiría en el periodismo en general, añadiría en lo que se llama periodismo, que en realidad es pura mierda, hablando claro. Demasiadas historias adulteradas, a veces revestidas de pura fantasía. Personas que quieren escalar posiciones o ganar premios a cualquier precio, que visitan las zonas más peligrosas durante unos días o simplemente unas horas y parece que se han especializado en entender las zonas oscuras del comportamiento humano, que se creen los protagonistas principales y que lo único que les importa es contar aquello que vivieron o sufrieron, que viven de un protagonismo inventado o insidioso durante años y que se pasean como expertos de lugares que desconocen porque solo los han visitado como turistas accidentales. Ricardo García Berlanova es todo lo contrario. Considera que hablar de sus penas, de sus cuitas, sería un acto irrespetuoso con los centenares de miles de víctimas que han provocado las guerras que ha cubierto. No se queja de que se infravalore su trabajo ni de tener que vivir al día por las dificultades para equilibrar los gastos, tantas veces descomunales, y los ingresos reducidos a los caprichos de los gestores periodísticos sin escrúpulos. Por ello me emociona aún más sus trabajos, porque sé lo difícil que es mantener la coherencia en tiempos difíciles para el fotoperiodismo o, como él mismo dice, en vías de extinción. Su deseo de testimoniar y documentar le permite ofrecer esta galería de imágenes que muestran sin fisuras la fortaleza de los seres humanos barridos por la tragedia contemporánea y la infinita y monstruosa destrucción de la guerra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gervasio. Y ese prólogo es realmente, yo creo que le rinde homenaje al trabajo de Ricardo y al de muchos otros, incluido al del propio Gervasio, que también conoce este medio y sus dificultades. Este libro tiene no solo una serie de imágenes muy que conmocionan, sino que también realmente creo que nos dan a conocer muchos de los aspectos de la guerra que en ocasiones se nos olvidan, y sobre todo esos protagonistas, ¿no? Que pueden ser los niños, pero también los médicos, pero también las víctimas, incluso soldados que de un lado o de otro, los peshmergas, el ejército sirio libre, en fin, una serie de personajes que aparecen en estos encuadres, y yo creo que nos hacen realmente reflexionar en todas estas aristas, en todas estas dimensiones que significa una guerra, y una guerra tan cruel y tan larga como es la que se ha llevado o se ha producido tanto en Irak como en Siria, y bueno, desde luego en Libia, de la cual solemos escuchar menos. Palabras como resiliencia vienen mucho, ¿no? a cuento en estas imágenes. Yo, por supuesto, lo que queremos es escuchar a Ricardo, pero quizás empezaría yo simplemente por una pregunta, que es ¿por qué se llama Fade to Black? Bueno, hola, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por haber venido. Y en referencia a la pregunta, Fade to Black significa fundido a negro, y la idea viene sobre todo por uno de mis amigos sirios, el doctor Yasser, que en un momento determinado cuenta cómo le cambia la vida a raíz del Estado Islámico, ¿no? Él cuenta que todo se tiñe de negro, y de aquí viene un poquito la idea de referencia de cómo el Estado Islámico se llega a difuminar a través del tiempo, pero al mismo tiempo, como ha dicho bien Hamsi, no va a desaparecer como grupo terrorista. Ha perdido toda la capacidad, obviamente, que tiene territorial. No se le puede seguir llamando Estado, pero como grupo terrorista, lamentablemente, creo que seguiremos oyendo mucho de hablar, ¿no? Y bueno, yo voy a ser bastante más breve porque creo que ya está todo dicho. Solo quería dar las gracias, básicamente, primero, claro, a Casa Árabe, por supuesto, a Gerba, a Hamsi, a Leo, a María, a Cristina, a DKV, Josep Santa Creu, a Fuji también,
a Castro Prieto y David, por supuesto, que son los que han retocado todas estas imágenes, y a Alfonso también, que está ahí en la cámara, por todo lo que ha hecho también estos últimos días. Y poco más tengo que añadir, simplemente agradecerles muchísimo que hayan venido y si les parece bien, pues estoy aquí o estamos aquí para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.